¿Cómo estás, Agustín? Adriano Mandolesi te saluda. Un gusto, Adriano, Bien, ¿cómo estás bueno, vos? ayúdanos a entender, se conocieron en las últimas horas el acuerdo, finalmente entró el proyecto, el memorándum técnico. ¿Qué significa esto y cuáles son las primeras apreciaciones, apuntes que tenés respecto a este acuerdo de Argentina con el fondo? A ver, el primer comentario que hay que hacer es que hay que entender que esto es un principio de entendimiento entre el staff del Fondo Monetario y el gobierno. A ver, ¿qué significa? En primer lugar, distinguir el staff del directorio del Fondo Monetario. El staff, que son los burócratas del Fondo Monetario, no necesariamente representan los intereses del Fondo Monetario. Si eso no fuera así, no habríamos visto tal cantidad de créditos mal dados en los últimos años a distintos países. Eh, Concretamente, lo que estoy diciendo es que este staff, eh, alguna de las burocracias mejor pagas del planeta, le interesa más justificar su existencia que producir reformas de fondo. Y esto se nota porque el Fondo Monetario, más que rescatista de países, ha actuado como rescatista de gobiernos. Ahora, por cierto, como un ineficaz rescatista de gobiernos, y si nos remitimos a lo propio nuestro, recordemos la experiencia de la administración de la Rúa, o más cercana, bien fresca, lo que ocurrió con Mauricio Macri. Es decir, no necesariamente, no, casi con seguridad los acuerdos con el Fondo Monetario no resuelven las cosas. Y no las resuelven por una razón muy simple, porque las condicionalidades famosas que tanto se discuten siempre quedan en un terreno difuso, relativamente liviano, aunque sea duro para el país, liviano en términos de las verdaderas transformaciones que hay que hacer. Y por lo tanto, como cambian muchas cosas para que siga sin cambiar nada, los países siguen su trayectoria y se dirigen a la siguiente crisis. Entonces, Lamentablemente creo que esto va a ser de vuelta la experiencia. claro, entonces justamente iba a ser esa la pregunta, Agustín. Dado este acuerdo, si se aprueba en el Congreso, es poco probable que veamos algún cambio de expectativas macroeconómicas hacia adelante. Que en realidad lo que vas a tener son medidas que van a doler y mucho, pero como van a ser francamente inconsistentes por la ausencia de otras medidas que son las que realmente se necesitan, eh, va a haber sufrimiento sin solución, sin soluciones detrás. Concretamente, a ver, para darte ejemplos, el Fondo Monetario ensaya siempre las mismas recetas y si las podemos resumir de alguna manera, se resumen sencillito. Se preocupa por la solvencia fiscal entendida exclusivamente como una cuestión de reducir el déficit fiscal, no el gasto estatal. Y esto es una diferencia enorme. El problema de la Argentina y el problema en general de tantos países es el tamaño exorbitante, demencial del gasto estatal que se ha comido al sector privado, al sector productivo. Bueno, el fondo lo que se limita es a resolver el déficit. ¿Esto qué significa? Aumentar los ingresos fiscales. ¿Esto qué significa? Más presión tributaria. Y si no alcanza con ella, más endeudamiento. Claro, Ese es un pilar. El otro pilar de siempre de las pseudo reformas del fondo es elevar la tasa de interés. Ahora, cuando vos unís este par de medidas, no podés encontrar un cóctel más contractivo que este. Aumento de la presión tributaria, que en la Argentina debería ser realmente enorme. No veo cómo el gobierno argentino va a lograr llevar a cabo semejante incremento de presión tributaria. Y aumento de la tasa de interés, con lo cual realmente, por eso siempre los acuerdos con el Fondo Monetario son contractivos, terminan siendo contractivos y sin soluciones. ¿Por qué? Porque la madre de todos los problemas
el tamaño astronómico, impúdico del gasto político, porque todo el gasto estatal es gasto político, sigue igual. Entonces, no hay razones para esperarlo. Además, la inconsistencia flagrante, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, lo único, para mantener el gasto constante en términos reales, que eso es a lo único que aspiran, o sea, no achicar en nada el gasto, sino mantenerlo constante en términos reales, a lo que aspiran es a recortar los subsidios económicos. Ahora, ocurre que para llevar a cabo esa transformación con el disparate este de los escalonados, ¿no? de segmentados los aumentos tarifarios para solventar el achicamiento de subsidios económicos, vos tenés tarifas que van a tener que aumentar al cuádruple. ¿Cómo hace el gobierno para llevar eso a cabo? Claro. Es disparatado. Ahora, ya de por sí, ya en la letra ya no se compromete a eso. Están hablando de aumentos de 40%. O sea, no cierran ni con cola, ni siquiera lo que han firmado. Pero si quisieran cumplir a fondo con los compromisos que han asumido, realmente generarían unos conflictos sociales mayores sin soluciones detrás. Está pautada una caída de la inflación, cuando la inflación prácticamente con seguridad va a estar por encima de la del año pasado. O sea que sobre los niveles de inflación pautados puede estar 20 puntos arriba. O sea, es más, realmente no tiene sentido hacer proyecciones sobre lo que va a ser el año, porque a mi juicio, como ocurre con todos los acuerdos con el Fondo Monetario, cuando se anuncian, como le pasó a Mauricio Macri, cuando se anuncian se aflojó la soga que tenía ahorcándole el cuello. Ese aire se agotó muy pronto, pocas semanas después, cuando se anunció la firma del acuerdo. A partir de ahí, la economía argentina entró en un tobogán sin fin hasta el último día de gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué hay que esperar algo distinto para esta oportunidad? Es más, daba más razones para confiar algunas reformas con Macri que con un gobierno que tiene su propia oposición interna dentro, la oposición dentro del propio frente gobernante. Bueno, la verdad es que uno no encuentra motivos para que no se repita de alguna manera aquella historia. Más temprano que tarde encontrarnos con una crisis económica mayor, realmente fuerte, realmente de esas que se hacen memoria.